Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de lo que requerimos para la sanidad. Las personas tienen que conocer de Dios, tienen que conocer de la palabra de Dios, porque si hablamos el lenguaje de Dios, entonces la sanidad estará en el cuerpo. El cuerpo fue creado a través de la palabra. La palabra es Cristo Jesús. Jesucristo, la palabra, el creador de todo lo que existe. El mundo natural fue creado por el poder de la palabra que Dios habló. Dios habló cuando nada existía y de lo que no se veía empezó a suceder el mundo real, el mundo natural que hoy conocemos. Así que cuando hay una enfermedad, la enfermedad no la vemos porque físicamente el cuerpo puede tener la dolencia, pero la raíz de la dolencia, la raíz de la enfermedad es espiritual. Y solamente la palabra que es espiritual puede ir a la raíz del problema, a la raíz de la enfermedad. Por eso hoy hablaremos de la fe para ser sanados. Solamente a través de la palabra podemos recibir fe. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza, a esta enseñanza que hoy daremos en conforme a las Escrituras. Así que gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Sí, bueno, todo viene por la fe. La fe es la que mueve las montañas, la fe es lo que nos hace creer de una manera firme, sin dudar, de que viene esa sanidad. Todo lo que está escrito en la palabra, tenemos que creerlo y al hablarlo, lo recibimos. Por eso ustedes están recibiendo la palabra, ustedes están como... nosotros estamos emitiendo la palabra, ustedes la están recibiendo como receptor. Y la fe es lo que hace, ¿no? Que lo que uno recibe lo crea. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fue que se hicieron los cielos y la tierra, se hizo toda la creación, y por la misma palabra de Dios podemos recibir también sanidad, libertad, restauración, y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será concedido. Sí, el hombre fue creado para comunicarse unos con otros a través del lenguaje. Tenemos un lenguaje de comunicación. Los únicos seres vivos en el planeta Tierra que Dios creó con la capacidad de comunicarse a través del habla son los seres humanos. Somos nosotros los seres humanos. Los animales no pueden comunicarse en el lenguaje que nosotros usamos. Los animales tienen que recibir instrucciones de nosotros. Nosotros, los seres humanos, les damos instrucciones a los animales. Ellos sí obedecerán la palabra que sale de la boca. Todo se mueve a través de la palabra hablada. La Biblia dice en Proverbios que hay poder de vida o de muerte en la palabra hablada. Una persona puede hablar vida o puede hablar muerte. Si el léxico que tiene la persona es de muerte, hablará muerte y por lo tanto la muerte estará al acecho. Una persona que su léxico es de vida, entonces hablará vida y entonces todo le irá bien, porque la palabra es vida y todo lo que es de vida vence la muerte. Así que por eso tenemos que hablar el lenguaje de vida y ese lenguaje es el lenguaje de Dios. En el Evangelio según San Juan vamos a empezar a conocer acerca del Verbo, la palabra, el Cristo, que un día vino a la tierra. En él estaba la vida, dice la Escritura. La vida de Dios vino a través de la palabra de Dios, vino a través del Verbo de Dios o el Cristo de Dios. Así que esto sucedió hace 21 siglos, es historia. Por eso hoy, en este tiempo del siglo XXI, tenemos que afirmarnos en fe, creyendo que lo que Dios estableció, lo que Dios ya hizo, lo que Dios habló desde tiempo antiguo, se ha cumplido
porque las evidencias dan cuenta que todo lo que Dios habló se ha cumplido. Y si se ha cumplido, se seguirá cumpliendo. Jesucristo dijo, todas las circunstancias en la tierra, todo lo que tiene que ver con los cambios de los tiempos, la primavera, verano, otoño, invierno, las modas mismas que se mueven en las estaciones del año, todo esto es pasajero, todo esto pasará. Todo lo que construya el hombre en el planeta Tierra, todo eso pasará. Se avejenta, va destruyéndose. Pero lo único que no pasa y es eterno es la palabra. Y la palabra está aquí registrada en las Escrituras. La Santa Biblia es la palabra de Dios. Pero esta palabra es palabra escrita. Debe tomar vida. ¿Cómo toma vida la palabra de Dios en el ser humano? Cuando el ser humano empieza a hablar lo que dice la Biblia. Cuando nosotros hablamos el lenguaje de Dios, estamos hablando vida, estamos hablando la bendición a esta tierra. Todo lo que está escrito en la Biblia es de bendición, solamente tenemos que conocer las promesas que están en la Biblia y hablarla a la persona. Así que por eso todo comienza con Jesucristo, el Verbo de Dios, y es lo que dice el Evangelio según San Juan. Vamos a leer los primeros 5 capítulos. Versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden prevalecer cuando se habla la palabra. La palabra es luz que alumbra. La palabra es vida. Donde hay muerte, viene la vida. Por eso cuando hay una persona enferma y se habla la palabra de Dios, el enfermo tiene que sanar, porque la palabra trae vida al cuerpo. Solamente tenemos que creer en todo lo que estamos haciendo. Debemos creer que hay un Dios que nos ama, hay un Dios creador de todas las cosas, hay un Dios que quiere sanarnos, pero necesitamos hablar su propia palabra. Necesitamos ir a la Biblia y conocer la palabra de sanidad. Jesucristo a esto vino. Leamos, por ejemplo, en Hechos 10:38, allí la Biblia habla de cómo Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo, quien es la palabra viviente, a esta tierra. ¿De qué manera? Vamos a leer Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí tenemos el propósito de la primera venida de Jesucristo. Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo a la palabra de Dios, a la palabra que venía a la tierra, el Verbo de Dios, al Cristo, al Mesías. Vino bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el propósito? Vino precisamente a hacer bienes a la tierra, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Así que el diablo está oprimiendo, está poniendo enfermedades en el cuerpo. Cuando la enfermedad llega al cuerpo, entonces las personas empiezan a tener tristeza, a tener preocupación porque están enfermos, y si empiezan a estar meditando en su enfermedad, el diablo toma ventaja allí para poner un pensamiento de muerte. El diablo dice, te vas a morir con esta enfermedad. Es la mentira del diablo. Por eso Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. En Jesucristo hay sanidad.
pero necesitamos creer en Jesucristo. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 14, que la palabra creadora, la palabra que Dios habló para crear este planeta Tierra y todo el mundo y todo el cosmos y todo lo que hay en las galaxias, vino al planeta Tierra. El Creador vino a la Tierra a ayudarnos a nosotros los seres humanos, porque desde Adán y Eva el diablo tomó ventaja debido al pecado de ellos y entró la enfermedad, entró la muerte prematura. El diablo se cobró con la enfermedad y la muerte por el pecado de Adán y Eva. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a rescatar lo que el hombre había perdido. El hombre perdió su salud, perdió sus bendiciones, perdió su autoridad. Dios estableció la autoridad en el varón, en la mujer. Por eso la creación está gobernada por, o debe estar gobernada por el ser humano. La tierra fue creada para el ser humano, no fue creada para el diablo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, entonces esa autoridad pasó al diablo. El diablo se cobró por medio del pecado. Por eso cuando estaba Jesucristo en el desierto, en medio de la tentación, recordemos que Jesucristo comenzó su ministerio en 40 días de ayuno y oración, hablando la palabra. El diablo, el tentador, estaba allí en el desierto, y una de las tentaciones del diablo fue ofrecerle todos los reinos de este planeta Tierra a Jesucristo. El diablo le dijo a Jesucristo: a mí me lo entregaron. Adán y Eva le habían entregado a Satanás los reinos de esta tierra, el poder y la autoridad. El diablo le dijo a Jesús: siempre y cuando me adores, te lo daré. El diablo por eso busca la adoración. El diablo por eso pone miedo, para que las personas llenas de miedo empiecen a adorar lo que no es Dios. Las personas llenas de miedo por todos los fenómenos desconocidos que suceden y no puede entender el ser humano, en ese miedo hacen de las cosas naturales sus propios dioses. Por eso han adorado al sol, han adorado a la luna, han adorado a la lluvia, han adorado todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Últimamente es el dinero al que están adorando, porque las personas dicen que el dinero es la vida, y si no tienen dinero se les pierde la vida. Entonces el diablo toma ventaja allí y hace del dinero un ídolo, y es la gran mentira del diablo, el gran engaño al ser humano. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a libertar a los cautivos. Toda la humanidad estaba cautiva desde Adán y Eva. Hemos nacido cautivos por el pecado original de Adán y Eva. Hemos nacido en una naturaleza de miedo, llenos del temor, llenos de maldiciones debido al pecado, y por eso a través del miedo muchas sociedades, muchas naciones han establecido deidades, sus propios dioses. Hasta a la muerte se le está adorando en esta región de México. ¿Cómo adorar a la muerte cuando la muerte es llevar a la persona al infierno? Pero hay personas que están adorando a la muerte con la idea o la creencia que al adorar a la muerte les va a ayudar a no ir a la muerte. Eso es algo absurdo. Si alguien adora a la muerte llegará y los llevará al infierno. Si alguien adora al Creador de la vida, que es Cristo Jesús, el autor de la vida, el autor de la fe, entonces iremos al cielo, iremos a la vida eterna, porque solamente la vida eterna está en Jesucristo. Por eso Dios, mirando la condición del ser humano después de Adán y Eva, todo el mundo estaba en tinieblas de generación tras generación.
Entonces, hace 21 siglos, Dios el Padre ungió a su Hijo Jesucristo, lo envió al planeta Tierra para deshacer las obras del diablo. Una de esas obras, las enfermedades. Por eso dice la Biblia en Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne, un ser humano. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo vino a la tierra, dice la Biblia en Lucas, que a los 30 años de edad comenzó su ministerio, un ministerio de unos 3 años y medio aproximadamente en la tierra. Y Jesucristo, dice la Biblia en Mateo 9:35, recorría ciudades y aldeas desde que empezó su ministerio en Capernaum, en la parte norte del mar de Galilea. Desde allí Jesucristo se movió hacia el norte, sur, este y oeste. Jesucristo iba recorriendo ciudades para enseñar de las Escrituras, predicar el evangelio del reino de Dios, que es el reino de la autoridad de Dios, del poder de Dios. Por eso cuando una persona entra al reino de Dios, toma la autoridad que Cristo nos da para reprender todo espíritu de enfermedad aquí en la tierra. Hay autoridad y poder en el reino de Dios. Jesucristo vino a enseñar del reino de Dios, vino a predicar del reino de Dios, pero también Jesucristo sanaba, dice la Biblia, a todos los que estaban enfermos. Vamos a leer allí en Mateo 9:35. Mateo 9:35. Sí, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y sanando toda dolencia y enfermedad. Vayamos allí a Mateo ahora 8, 17 y 18. La Biblia dice que las multitudes llegaban a Jesucristo para que Él les sanara, porque allí se cumplía en Jesucristo, en su ministerio, en el ministerio de la sanidad de Jesucristo, se cumplía la profecía dada para que Jesucristo cumpliera la sanidad. Mateo 8, 17 y 18. 16 y 17 será, ¿no? 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí dice la Biblia, para que se cumpliese la profecía dada por Isaías 700 años antes de la primera venida de Cristo. Estaba profetizado que Jesucristo tomaría toda enfermedad, la llevaría en su propio cuerpo para cancelar la maldición de la enfermedad y de la muerte. ¿Dónde sucedió esto? En la cruz del Calvario. Por eso, al tiempo de hoy, siglo XXI, estamos hablando historia. Estamos hablando de todo lo que sucedió en la cruz del Calvario. Vamos a leer Hebreos 2, 14 y 15, donde allí la Biblia nos muestra la derrota del diablo. El diablo, el causante de las enfermedades, fue derrotado en la cruz del Calvario. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estos versículos hablan de la salvación que hubo en Cristo en la cruz del Calvario. Allí destruyó al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. El diablo, debido al temor a la muerte, mantenía esclavizada toda la humanidad, la mantenía bajo servidumbre. Todos éramos servidores del diablo debido al miedo a morir,
al miedo a la muerte. Por eso el diablo, cuando pone una enfermedad, entra el miedo. El diablo pone miedo en el alma del enfermo, diciéndole: te vas a morir. El diablo es un mentiroso. Hoy estamos en el siglo XXI y podemos desenmascarar las mentiras del diablo. Por eso, cuando estamos viendo a una persona con síntomas de enfermedad, podemos identificar la mentira del diablo. ¿Por qué la mentira? Porque hace 21 siglos ya Jesucristo venció al diablo, venció al causante de todos los males aquí en la tierra. Ahora yo hoy tengo que tener fe, tengo que afirmarme en la verdad que ya Jesucristo destruyó el imperio de la muerte y fui liberado del miedo a morir. Por lo tanto, ahora tomo la autoridad en el nombre de Jesús para reprender el miedo a la muerte, reprender la enfermedad. Podemos leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Allí Jesucristo dio la gran comisión a la iglesia cuando comenzó hace 21 siglos. Desde entonces Jesucristo nos comisionó a todos los cristianos a lo siguiente. Hay 4 aspectos importantes en la autoridad que tenemos como cristianos. En Marcos capítulo 16, versículos 16 y 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí está la autorización que tenemos de Jesucristo de poner manos sobre los enfermos para que reciban sanidad. También tenemos la autoridad puesta por Jesucristo para reprender demonios. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. En Lucas, vamos a Lucas capítulo 10, versículo 19. El Señor Jesucristo aquí habla de autoridad y poder que tiene todo cristiano, independientemente de su denominación. Solamente el cristiano tiene que creer. Tú tienes que creer lo que dice las Escrituras. Si Jesucristo lo dice, es verdad. Hay que creerlo y aplicarlo. Solamente hay que obedecer. Aquí Jesucristo dijo en Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí Jesucristo está diciendo sobre toda fuerza del enemigo, ¿quién es el diablo? Sobre toda fuerza del diablo. El cristiano tiene esta autoridad. Por eso el cristiano no es religión, el cristianismo no es religión. Es el poder que se ejerce aquí en la tierra. El cristianismo está aquí en la tierra para hacer la diferencia, ser luz, ser sal, para que las personas que están bajo tinieblas salgan a la luz de la verdad. Predicamos el evangelio de la verdad para que las personas sean libres del engaño del diablo. El diablo es un engañador, un mentiroso. Por eso vamos a ir a analizar algunos aspectos de la vida del Señor Jesucristo con respecto a la sanidad. Él vino a sanar a los enfermos. Para que haya sanidad debe haber fe de por medio. Primeramente debe haber fe en el enfermo. El enfermo, si la persona está enferma, que no hable su enfermedad. Que no hable su enfermedad porque estará llamando a la muerte. El que habla su propia enfermedad está llamando a la muerte prematura. Tenemos que reprender la enfermedad, reprender la muerte. Así que por eso el enfermo tiene que fortalecerse en la palabra de Dios, porque es a través de la palabra, a través de las Escrituras, a través de la Biblia que nos fortalecemos en fe. Y solamente en fe podemos agradar a Dios. Vayamos a Marcos capítulo 5, versículos 25 al 29. Allí habla de una mujer que estaba enferma 12 años con su enfermedad, pero un día oyó
oyó a Jesucristo, oyó de Jesucristo, oyó el nombre de Jesucristo. Cuando ella oyó la palabra que le podría salvar, entonces ella dijo, voy a ir a Él. Esto es un desafío. Esta persona no podía salir de su casa, estaba en cuarentena, estaba confinada en su casa. La ley le prohibía salir de su casa por su enfermedad. Si ella salía, entonces de acuerdo a la ley tenía que ser juzgada, sentenciada inclusive a ser apedreada. Así que ella era una persona inmunda por su enfermedad. No podía tocar a ninguna otra persona. No podía salir de su casa, no podía estar en la calle. Pero ella dijo, voy a desafiar todas estas leyes porque el sanador está pasando por mi calle, por mi casa, y voy a ir al encuentro de Él. Esto es fe. La fe nos desafía a movernos a la solución del problema. Y la solución estaba en Jesucristo. No debemos dejar pasar la visitación de Jesucristo en cualquier lugar, en cualquier momento. Ella dijo, si salgo y toco el borde de su manto, entonces seré salva. Esto fue lo que pensó y lo hizo. Por eso esta mujer fue elogiada por Jesucristo porque tenía fe. Vamos a leer Marcos 5, 25 al 29. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Allí está, cuando se toca la fe es la persona de Jesucristo. Cuando se toca al sanador, inmediatamente llega la sanidad. Eso es fe, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con el reino de Dios. En el reino de lo humano no lo entendemos. En el reino de la lógica humana, porque el ser humano todo lo quiere razonar, lo quiere entender con su mente, lo quiere entender con su lógica. Esto no es nada de lógica ni de razonamiento, esto es de fe. La fe, lo que dice la Biblia, lo creo y actúo de acuerdo a lo que dice la Biblia porque viene de Dios. Y si viene de Dios, es verdad. Y yo creo en todo lo que Dios dice, aunque mi mente no lo entienda, aunque mis sentimientos también no lo puedan comprender, yo obedezco porque está en las Escrituras. Esta mujer fue movida por la palabra. Ella oyó de Jesucristo y se movió hacia Jesucristo, y cuando tocó el manto del Señor Jesucristo, ella fue sana. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Versículos 30 al 34. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esto fue lo que dijo Jesucristo a esta mujer. Tu fe, mujer, tu fe, tu fe, tu fe. Es la fe de la persona. Tu fe te ha hecho salva. Ahora, por haber creído y haber recibido tu salvación, ya eres sana. Ve en paz, ya estás sanada. Así viene la sanidad. Primero hay que buscar al Salvador del pecado.
Si nosotros aceptamos a Jesucristo arrepentidos de todo pecado, Él nos perdona de los pecados y entonces somos libres de toda acusación del diablo, recibimos el perdón de Dios y por lo tanto somos ya libres de la enfermedad, recibimos sanidad. Este es el proceso para recibir la sanidad en Cristo. ¿Quién tuvo la fe? Esta mujer enferma. La persona debe tener fe. Por eso tenemos que escudriñar la Biblia, porque no sabemos en qué momento el diablo puede atacar nuestros cuerpos. El diablo está al acecho. Dice la Biblia, podemos leer en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, donde habla de que el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe. El 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién enfermar? El diablo como león rugiente está buscando un cuerpo a quien enfermar. Un cuerpo débil, un cuerpo cuyo sistema de fe es bajo. En el mundo físico es el sistema inmunológico, donde los virus pueden atacar el sistema inmunológico de un cuerpo. Pero en el reino de Dios, en el reino en que nos movemos, si la persona descuida su consagración, descuida su sistema de fe, si descuida su escudo de fe, si está en un nivel bajo, el diablo puede atacar. Por eso dice el versículo 9, la única forma de resistir al diablo, resistir la enfermedad, es teniendo fe, al cual resistid firmes en la fe. Por eso sabemos que en cualquier momento el diablo puede tomar ventaja por un descuido. Si una persona deja de escudriñar la Biblia, no está estudiando la Biblia, no asiste a su iglesia para estar escuchando el mensaje de la Biblia, si la persona no está en comunión, en oración, no busca a Dios en oración todos los días y tampoco escudriña la Biblia todos los días, su nivel de protección, que es la fe, el escudo de fe, está debilitado y por lo tanto el diablo tomará ventaja allí. Así que tenemos por eso que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, leyendo la Biblia, orando todos los días, porque no sabemos en qué momento el enemigo puede atacar. La Biblia dice que el apóstol Pablo un día fue enfermado. El diablo atacó el cuerpo del apóstol Pablo, eso está en Gálatas, en la carta a los Gálatas, pero aún así el apóstol Pablo fue a predicar el Evangelio de Jesucristo a la región de Galacia. Así fue como los Gálatas recibieron el Evangelio de Jesucristo por medio de Pablo, quien estaba enfermo. Pablo no se detuvo por la enfermedad. Pablo era un hombre de fe. Pablo sabía moverse aún en medio de la enfermedad, cómo librar la batalla para cumplir el propósito de su llamado. ¿Puedes encontrar ello? Sí, es Gálatas, ¿qué? Está en la carta de Gálatas, hay que buscarlo. Bueno, mientras voy a decir lo que, ¿Sí? lo que dijo aquí Pablo en Gálatas, que bueno, nos dice que los que tienen fe son hijos e hijas de Abraham. Es lo que dice Gálatas 3, del 6 en adelante. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y bueno, todavía dice el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y bueno, eso fue, aquí lo que quiero explicar es lo que Jesucristo hizo sobre la mujer del flujo de sangre.
ella tuvo fe. Y antes de decirle tu fe, le dijo hija. Y la razón por la cual Jesucristo le dijo hija es por su fe misma. Entonces todos los que tienen fe son hijos e hijas de Dios, y Dios nos ve así, nos ve como sus hijos. Por eso Dios nos va a hablar de una manera, vamos a decir, más cariñosa hacia nosotros, porque hemos confiado en Él, porque hemos creído en Él. Y bueno, una forma de decir has cumplido es decirte hijo, hija. Y de allí, bueno, le dijo tu fe te ha hecho libre de tu azote o de esa maldición. Porque la fe es lo que hace, ¿no? La fe es la que nos sana, es la que nos libera, es la que nos restaura, porque la fe es Jesucristo mismo. Y Él es la palabra hablada, la palabra viviente. Y si nosotros la creemos, bueno, tenemos que adherirla, tenemos que tenerla en nuestras vidas, en nuestros corazones, para hablar esa palabra de sanidad. Y por la palabra, así como Dios creó los cielos y la tierra, por la misma palabra también nosotros podemos ser sanados. Sí, estás hablando de la carta de Gálatas. Sí, allí mismo en Gálatas. Bueno, vamos a ir a Gálatas 3:29, donde allí precisamente está lo que acabas de decir, de Abraham. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquí está, todo cristiano que ha aceptado la verdad de Dios en Cristo Jesús, ha aceptado el Evangelio de Jesucristo, pasamos a ser herederos de Dios, según las promesas que Dios le dio a Abraham. Ahí dice también el versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sí. Solamente tenemos que tener fe en Cristo para ser hijos de Dios. El que cree en Jesucristo y le recibe a Jesucristo, porque hay que recibir la palabra. La palabra la tenemos que grabar en nuestro corazón, recibir en el corazón. Toda persona que oye la palabra y la cree en su corazón y la confiesa con su boca, pasa a ser un hijo de Dios. Somos salvos. Todo ello está registrado en la Biblia. Ahora vamos allí mismo a Gálatas, porque estábamos buscando la enfermedad del apóstol Pablo y está en Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Allí está Pablo enfermo, anunciando el Evangelio, predicando el Evangelio. Pablo tenía fe, era un hombre de fe. Pablo sabía que en Jesucristo estaba la sanidad. Sabía que la enfermedad era una circunstancia temporal. Pablo no iba a morir por esa enfermedad, no iba a morir porque el diablo estuviese poniendo la enfermedad. No, Pablo iba a morir cuando cumpliera el llamado, el propósito, llegara a la meta de su llamado. Pablo no murió de enfermedad alguna, Pablo murió de otra situación, porque Dios así lo determinó, murió en sacrificio humano. Así que fue un mártir también, como muchos de los apóstoles, todos murieron en sacrificio, salvo el apóstol Juan. Así que el que determina cómo morir y cuándo morir es Jesucristo. La Biblia dice en Apocalipsis que las llaves ahora de la muerte las tiene Jesucristo. Así que no es el diablo el que va a decir cuándo va a morir una persona. El diablo es un engañador, mentiroso y es un espantador, porque espanta a la gente, mete miedo, mete terror a muchas personas. Así lo dice, creo que es Ezequiel, ¿no? Dice que Satanás es un espanto. Sí, es un espanto. Todo eso está en Ezequiel, sí, en el capítulo 28, donde está hablando de lo que representa Satanás allí. Así que el diablo, el que no lo conoce, vivirá con miedo y temor.
Primero tienes que conocer a Jesucristo antes de meterte a conocer otras cosas que están señaladas en la Biblia. Quien vino a desenmascarar al diablo y toda su obra fue Jesucristo. Pero primero tengo que conocer a Jesucristo. Tengo que llenarme del conocimiento de Cristo. Por eso hoy nosotros tenemos que enseñar de Jesucristo, y Jesucristo, Él vino, entre otros propósitos, a sanar a los enfermos. Así que vamos a hacer una pausa aquí, un corte, y después regresamos para seguir hablando de la fe que trae sanidad. Necesitamos fe para ser sanados. No solamente el enfermo debe tener fe, cualquier persona alrededor del enfermo debe tener fe si quiere ayudar al enfermo. La mejor ayuda que una persona le puede dar a un enfermo es estar en fe y moverse en fe a favor del enfermo. Por eso tenemos que cuidar el lenguaje que usamos cuando vamos a visitar a un enfermo. No podemos hablar el lenguaje de la persona enferma si no tiene fe. Un enfermo que no tiene fe hablará su enfermedad, hablará su tragedia, hablará su desgracia. Por eso no podemos participar en su lenguaje. Necesitamos entonces caminar en fe. Y las personas que rodean al enfermo deben fortalecerse en fe para ir a visitar al enfermo, para poder ayudarle. Y a través de la oración de fe, la oración que se ejerce en autoridad, es donde allí se reprende a la enfermedad y se desata la sanidad. Jesucristo sigue sanando a cualquier persona que tenga la fe que viene de Dios. Dios envió la fe por medio de la persona de Jesucristo. Jesucristo hoy se da a conocer a través del estudio de la Biblia. Cualquier persona en la tierra que escudriñe de la Biblia conocerá de Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras porque dan testimonio de mí. Al conocer de Jesucristo en el estudio de la Biblia, me fortalezco en fe. Pero la fe tengo que ponerla en acción. La fe tengo que ponerla en movimiento a través de mi boca. O sea que la palabra escrita en la Biblia tiene que tomar movimiento en mi boca. A través de mi boca, entonces le digo al enfermo: enfermo, Jesucristo te sana. Fue lo que hizo Pedro el apóstol cuando encontró a Eneas, una persona enferma, y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. El único que puede sanar es Jesucristo. Aquí en la Biblia tenemos otro pasaje, muchos pasajes que hablan cómo Jesucristo sanó donde hubo fe. Aquí es la fe de un padre de familia. Este padre de familia llevó a su hijo que estaba perturbado de su mente, no podía razonar bien este hijo, por lo tanto no podía tener la fe para ser sanado. Era un espíritu que le atormentaba, era un espíritu demoníaco que le quería matar. Entonces el padre angustiado lo llevó a Jesucristo. Primero los apóstoles no pudieron echar fuera ese demonio. Llegó a los pies de Jesucristo y entonces el padre de familia le dijo a Jesucristo que le ayudara. Era su único hijo y entonces estaba preocupado. Jesucristo, en lugar de mirar a su hijo, miró al padre de familia. Esto es importante. Dios es Dios de autoridad y la autoridad viene de Dios, Jesucristo y el Padre, de familia. El Padre es autoridad sobre el Hijo. Así que el problema estaba en el papá. Entonces Jesucristo le dijo, vamos a leer Marcos 9, 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esto fue lo que le dijo Jesús al papá, si puedes creer. El padre tenía que tener fe.
El hijo no podía porque era atormentado en su mente, en su razonamiento por los demonios. Pero el padre tenía que tener fe y fue lo que le dijo Jesucristo. ¿Qué respondió el padre de familia? Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Este versículo es sumamente importante para entender cómo ejercitar nuestra fe. Él decidió creer, es un acto de nuestra voluntad. Cualquier persona en el planeta Tierra puede creerle a Dios. Solamente tiene que tomar su decisión, tiene que actuar en su voluntad. Tenemos un libre albedrío. Entonces Jesucristo le dijo: si puedes creer. El Padre le dijo o le respondió a Jesucristo: decido creer, creo. Pero también le pidió a Jesús que le ayudara a no ser incrédulo. Solamente Jesucristo nos puede ayudar si se lo pedimos. Necesitamos ser creyentes en la palabra de Dios, creyentes en Jesucristo para recibir la bendición que viene en Cristo Jesús. No dudar, no dudar. El diablo ataca la mente. La mente muchas veces está totalmente entretenida en las cosas de este mundo, está totalmente confundida por todo lo que el diablo pone. Entonces hay que centrarnos en la palabra. La palabra, la palabra, la palabra, y la palabra es verdad. No dudar de la palabra de Dios. Si Dios dice que Cristo ya llevó toda enfermedad, eso es cierto. Si la palabra dice que Jesucristo nos ha dado autoridad para reprender demonios, eso es cierto. Si Jesucristo dijo que hay que poner manos a los enfermos para que reciban la sanidad, eso es cierto. Tengo que creerlo y actuar. Este padre de familia decidió creer y le pidió al Señor que le ayude en su incredulidad. Estamos viviendo un tiempo donde el diablo ha atacado la fe de muchos cristianos y hay personas que se han vuelto incrédulas. Ya no creen en los milagros, ya no creen en la sanidad, ya no creen, solamente tienen un sistema religioso de tradición y costumbre, pero no viven en fe, no tienen fe. Y la Biblia dice: sin fe no podemos agradar a Dios. Este padre decidió creer y el milagro vino sobre su hijo. Jesucristo actuó reprendiendo ese demonio, el demonio salió y entonces Jesucristo puso al hijo en los brazos de su padre. Esto es lo que sigue haciendo Jesucristo donde hay fe. Necesitamos tener fe para recibir el milagro de Dios. La Biblia también habla de una madre que tuvo fe. Vamos a leer el caso de la cananea, una mujer que tenía una necesidad apremiante, su hija también estaba siendo atormentada, dice la Escritura, por un demonio. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 24. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo en los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Esta mujer no era del pueblo de Israel, no era hija de Abraham. Esta mujer era una mujer gentil de la región de Tiro y Sidón, en la parte norte de Israel. El Líbano. En el Líbano, lo que hoy es el Líbano. Así que Jesucristo estaba recorriendo esa región y esta mujer reconoció en Jesucristo al Salvador. Es necesario que cualquier persona reconozca a Jesucristo como el Salvador. No se necesita ser cristiano. La necesidad apremiante en una persona, un padre de familia, una madre de familia, nos hace buscar la solución al problema. Y la solución correcta está en Jesucristo. Esta mujer acudió a Jesucristo y Jesucristo le dijo: todavía no es tu tiempo, mujer, no es momento de sanar a tu hija. Pero ella se humilló a los pies de Jesucristo y ella dijo: aún los perrillos, porque se mencionaba así a los gentiles, comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Así que ella fue bendecida por Jesucristo por su fe. Mujer, qué grande es tu fe, hágase conforme a tu fe. Su hija fue sanada debido a la fe de una madre. Amigo, amiga, hay que tener fe, hay que oír de Jesucristo, hay que oír de la Biblia, la palabra de Dios. Es lo único que nos puede ayudar aquí en la tierra en momentos tan difíciles, en tiempos peligrosos que estamos viviendo por tanta maldad del ser humano. Yo te invito a que primero aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador para que después empieces a actuar en fe. Repite después de mí: Señor Jesús, perdóname por todo pecado de incredulidad. Decido creer como el padre de familia vino a ti. Decido creer, ayuda a mi incredulidad. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y me declaro hijo de Dios. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, ya eres hijo de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. La fe ya llegó a tu corazón. Pues bien, el tiempo se ha acabado y gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Y bueno, pues hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Bendiciones.